Pues antes que todo, muchísimas gracias por su presencia a este espacio, al auditorio del Centro de Educación Ambiental Julio Bustillo Cacho, perteneciente al Foro Ecológico Juchiteco. No estamos tan acostumbrados, a pesar de que se suelen hacer este tipo de actividades de vez en cuando, a pensar en los personajes más allá de las fechas históricas, más allá de los datos duros. Miren, por ejemplo, en Juchitán, en la ciudad de Juchitán, existe una escuela secundaria donde, por cierto, estudié un año, llamada Adolfo Segurrión. Existe primaria llamada Adolfo Segurrión. Hay calles. En la ciudad de Oaxaca, una de las calles más importantes, la calle donde está el pañuelito, al lado de Santo Domingo, se llama Adolfo Segurrión. En la Ciudad de México, en prácticamente todas las capitales del país, hay una calle llamada Adolfo Segurrión. Es recordado como uno de los legisladores, el otro es Belisario Domínguez, que se pronunció, que cuestionó, que criticó el golpe de Estado y el posterior asesinato de Francisco Indalecio Madero. Es pues un personaje que marca el proceso revolucionario desde la trinchera de las letras de la tribuna, pero a la vez es un personaje que también tiene una importancia pues trascendental para la historia de nuestra etnia y de las luchas políticas por la reivindicación de la autonomía de los zapotecas. En esta ocasión lo que vamos a tratar de hacer es más que pues enumerar los datos, pues pensar, reflexionar acerca de este personaje. Lo primero que comento cuando hablo de Adolfo Segurrión, porque es uno de los personajes que más admiro, es su edad. Cuando nosotros hemos visto esta calle o la escuela, profesor Adolfo Segurrión, o cuando nos imaginamos que estaba él en la tribuna más alta del país, bueno, antes era la tribuna más alta del país, ahorita ya deja mucho que desear la Cámara de Diputados, pues nos lo imaginamos de cierta edad, es decir, una persona adulta, un señor, digamos, de 40 y tantos, 50 y tantos años. Fíjense, cuando Adolfo Segurrión lo mataron, sobre todo para los niños también, tenía apenas 33 años. Era un muchacho prácticamente. Yo tengo 30, acabo de cumplir 30. María, no sé cuántos años tengas, estás por ahí, no, 33. Miren, cualquiera que vea en esta época en que ya los jóvenes tienen una participación más activa en los procesos políticos y todo, vemos a alguien de 33 y decimos es un muchacho. Ahora imagínense en esa época en la que los personajes rectores de la política, de la revolución, pues eran adultos. Imaginemos a un muchacho pues de 33 años representando a su distrito, en este caso al distrito de Juchitán, en la rebelión, en la tribuna más alta del país, mediando en el conflicto echegomista, porque en la revolución de un año antes, 1911, Adolfo Segurrión también platicó con los rebeldes, fue el único, mencionaba él, que pudo llegar hasta los rebeldes para pues negociar, para platicar, para evitar, decía él, una masacre en contra del pueblo de Juchitán. Eso es importante porque nos replanteamos la visión y la manera en la que vemos nuestra propia historia como juchitecos, nuestra propia historia como zapotecas. Es un aspecto importante que ya no se nos debe olvidar. Adolfo Segurrión pues era un joven, era un muchacho de 33 años que fue asesinado un 17 de agosto de 1913. Imagínense si no lo hubieran matado a tan corta edad, todo el potencial que hubiera tenido ese joven Adolfo Segurrión. Pero bueno, nació en 1779. Aquí debo precisar un dato porque Evaristo Segurrión escribió una pequeña biografía en honor a su hermano Adolfo Segurrión. Esa biografía en su primera edición manejaba una fecha, manejaba el 21 de septiembre de 1880 como fecha de nacimiento del personaje. Sin embargo, en la segunda edición de ese mismo libro, cuando encuentran el acta de nacimiento original, se dan cuenta del error que se había cometido, que el mismo error lo cometió el hermano,
puesto que Adolfo Segurrión había nacido un año antes, bueno, meses antes, había nacido 11 meses antes, el 20 de octubre de 1879. No deja de ser un muchacho, en vez de 32 años tenía 33 cuando lo mataron. Es importante porque esto pasa con muchos personajes. Por ejemplo, hace unos días, el 13 de agosto, cumplió años Fidel Castro, un personaje político en Cuba, de la Revolución Cubana. La historia oficial maneja un año de nacimiento, 1927, si no me equivoco. Sin embargo, la historia no oficial que se maneja en el ámbito familiar y que se ha tocado por varios historiadores menciona que él nació un año después. Sin embargo, por cuestiones escolares, para poder entrar a la escuela, sus padres modificaron el acta de nacimiento para hacerlo parecer más grande. Estrictamente hablando, pues Fidel Castro no tiene la edad que tiene un año menos. Y esta situación se presenta con muchísima gente. Todos tenemos conocidos que dicen el acta de nacimiento, creo que hasta mi mamá dice que el 22 de diciembre y luego que el 26 de diciembre. Ahorita que estamos viendo unas señoras de Cachimbo también tienen registros extemporáneos, total. Se comprende pues que se haya manejado una u otra fecha por parte de los historiadores o de quienes han referido. La mamá de Adolfo Segurrión era del pueblo barrio de La Soledad, su papá era de Juchitán, él se crió prácticamente en esta ciudad, pero es importante entender el contexto de Adolfo Segurrión. Muchas veces vemos la historia desde nuestros ojos, así la juzgamos, así la analizamos y no nos prestamos al contexto. Les voy a poner un dato de una encuesta que se acaba de publicar. Fíjense, encuestaron a miles de mexicanos, universitarios la mayoría, para preguntarles cuál había sido el mejor presidente de México. Los personajes, los candidatos eran los tres principales: Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. La respuesta de la gran mayoría de los mexicanos ilustrados fue que el mejor presidente había sido Porfirio Díaz. ¿Y cómo? Uno dice, ¿cómo es posible si a nuestros padres pues, les enseñaron, inclusive a todos nosotros nos enseñaron en la escuela a ver a Porfirio Díaz pues, como el dictador que propició la Revolución Mexicana con sus actos, con su dictadura? Bueno, ¿por qué entonces los mexicanos hoy, en 2013, piensan que él fue el mejor presidente? Por una sencilla razón, porque lo estamos viendo desde nuestros ojos. ¿Por qué? Porque México está devastado por una supuesta guerra contra el narco que ha costado más de 100,000 vidas, porque no hay una ciudad, una comunidad en el país que no esté asolado por la delincuencia, por la extorsión, por los robos, por el despojo. Vivimos en una situación anárquica, caótica, que la mayoría de la gente en esta memoria colectiva dice, es que necesitamos orden. Yo he escuchado a muchas señoras decir, es que México necesita un dictador que ponga orden, que ponga a cada quien en su lugar. Como estamos en esta situación, pues obviamente, revisando así superficialmente nuestra historia, decimos, ¿quién tuvo mano dura? ¿Quién tuvo orden? ¿Quién mandaba a colgar a las personas cuando robaban una vaca, cuando asaltaban un carruaje, cuando cortaban un cable telegráfico? Porfirio Díaz, no, pues ese es el bueno. Así es como vemos la historia. Así es como solemos pues referirnos a nuestros procesos. Por eso mucha gente, este año que pasó, muchos jóvenes, por ejemplo, sin ningún problema, dijeron, bueno, le voy a dar mi voto al PRI, digamos, le voy a dar mi voto al PAN, le voy a dar mi voto al PRD, porque la está viendo desde sus ojos. Tal vez las generaciones de hace 20 o 30 años, pues en su vida hubieran pensado que los jóvenes del 2010, del 2013, van a votar por el dinosaurio, van a votar por el PRI. Pues es que tal vez no se esperaron los 12 años del PAN, ¿no? No se imaginaron todo este conflicto y que finalmente para los seres humanos somos simplistas, pues votamos a veces por el menos peor. Así es como vemos. Bueno, esta situación es importante, de esto se trata la historia y es importante charlar de esto, reflexionar la historia así, para que sepamos que la historia no está hecho de buenos ni malos. La historia es un proceso continuo de acontecimientos, procesos políticos, históricos, económicos, y es así con toda la tranquilidad del mundo que debemos ver nuestros hechos históricos y nuestros personajes históricos. Porque actualmente, mañana se cumplen 100 años de
Adolfo C. Gurrión. ¿Por qué pasó desapercibido para nuestras autoridades? Porque la Revolución Mexicana no está de moda. Porque, como les comentaba hace rato, en el imaginario colectivo Porfirio Díaz fue el mejor presidente. En ese sentido, puesto que ya superamos esta etapa del nacionalismo aquí, periodista de los 70, de los 80, que se fundamentaba en el discurso que reivindicaba la Revolución Mexicana, pues todo lo que huele a la Revolución ya nos pasa desapercibido. El 20 de noviembre, que es el aniversario del inicio de la Revolución, pues antes todavía se hacía un desfile deportivo, ahorita ya cada vez menos. Fuera de los movimientos sociales y políticos, se reivindica Zapata, se reivindica Villa, pero ya no se toca. Hoy en día, inclusive Lázaro Cárdenas, ya ven que, fíjense lo paradójico que es la historia. Lázaro Cárdenas, que expropió la industria petrolera, está siendo manejado por los dos polos antagónicos en la defensa del petróleo. Los opositores a la reforma energética están reivindicando a Lázaro Cárdenas como bandera, a decir, el petróleo es de los mexicanos. Los que proponen la reforma energética, es decir, los priistas y los panistas, también se están agarrando de Lázaro Cárdenas para decir, no, el petróleo va a seguir siendo los mexicanos. Esos son los juegos que se hacen con la historia, de tal manera pues que nos permiten que nos desorientemos y ya digamos, todos son iguales. Bien. El contexto en el que nació Adolfo C. Gurrión, él nació en 1779, 1780, hace 133 años. México había superado una etapa de convulsión. O sea, México había salido 10 años antes, 12 años antes de la intervención francesa, había entrado a la etapa porfirista. Y esto, acordemos, o sea, cuando Adolfo C. Gurrión nace, no conoce a otro presidente que no sea Porfirio Díaz. Piensen en ustedes, imagínense que nacimos así como nuestros padres que dicen, ay, yo no conocí a nadie más que el PRI gobernando en México. Pues sí, pero siquiera cada 6 años cambiaban las caras, ¿no? Adolfo C. Gurrión nace y desde cumple 10 años, cumple 15 años, cumple 20 años, y Porfirio Díaz. Esto nos va a permitir entender su posición ideológica, que es antiporfirista. Esto es muy importante porque va más allá de los revolucionarios mexicanos pues tradicionales. Pensemos, por ejemplo, en Francisco I. Madero, que es el apóstol de la democracia. Francisco I. Madero no era antiporfirista, nunca fue antiporfirista, su familia era porfirista, grandes terratenientes que no estaban en conflicto con el poder político nacional. Al contrario, se habían beneficiado, se habían acomodado muy bien en la época. Venustiano Carranza, ese es más porfirista que Porfirio Díaz, era un personaje también de la élite política mexicana durante el porfiriato, que después de que se va Porfirio Díaz, que usurpa Victoriano Huerta, bueno, adquiere un papel protagónico en el proceso revolucionario, es otra cosa, pero no era antiporfirista. Él era un gran personaje, importante personaje del norte de México, acomodado al sistema. ¿Quiénes eran antiporfiristas antes de Francisco I. Madero? De entrada, dos grandes personajes, ¿no? Enrique y Ricardo Flores Magón. Los hermanos Flores Magón eran el gran referente del liberalismo mexicano, del antiporfirismo mexicano, e incluso se iban más allá de muchas luchas que hoy en día se libran. Pues pasaron de un simple liberalismo al anarquismo. O sea, Ricardo Flores Magón es uno de los personajes todavía hoy retomado por los movimientos anarquistas, no solo de México, sino del mundo. Y estamos hablando de un personaje que vivió hace más de 100 años. En ese círculo y en esa corriente se marca el joven cuchiteco, el joven zapoteco Adolfo C. Gurrión. Adolfo C. Gurrión nace en una familia humilde, pero en condiciones propicias para que él se forme, para que él estudie y para que por esa ruta pues él empiece a destacar. Les decía que no les iba a dar muchos datos, sin embargo pues voy a mencionar algunos. Él es profesor, y así como es profesor, también
es periodista, se desempeña como periodista. El periodismo antes y ahora era de la misma manera, es decir, es toda esta gente que tenía pasión por la pluma, por la denuncia. El periodismo de Adolfo C. Burrión era un periodismo político, y Adolfo C. Burrión, para los que no sepan, fue corresponsal del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón en Oaxaca. A los 25 años, tenía 25 años, cuando lo metieron por primera vez en la cárcel. Yo no sé ustedes, pero creo que hay una gran diferencia entre estar encarcelados ahora, cuando a pesar de las duras condiciones y de la tortura a la que puso ser sujeto, a estar encarcelado en la época de los Porfirio. Aquello sí era cárcel, digo, era una cuestión que pasaba por la tortura en todos los sentidos, sobre todo la tortura psicológica. Ya lo encarcelan a los 25 años. Lo persiguieron los jefes políticos de Juchitán y de Tehuantepec, porque su área de influencia era en el istmo. Existen documentos donde pues a él se le procesa por cualquier pretexto con tal de detenerlo, de enjuiciarlo, de encarcelarlo y de prepararle la ley fuga, ¿no? Muchas veces lo intentaron matar a la buena, es decir, agarrarlo, hacerlo preso y decir, ¡ay, lo intentaron rescatar! Y lo mataron, ¿no? En ese sentido, él a los 25 años conoció el presidio. En 1906 lo metieron a la cárcel, publica su propio periódico, La Democracia. Nuevamente, pensemos en la época. Actualmente, ¿quién de 26 años tiene pues la posibilidad, la osadía de fundar un periódico? Y él se lo avienta, y no era solo un periódico normal, era un periódico crítico al sistema, porque en la época porfirista decir democracia pues era como decir revolución, porque está reconocido tácitamente que no hay un sistema democrático, sino dictatorial, ¿no? Lo encarcelaron por el contenido de sus textos y lo metieron durante 8 meses en una mazmorra en la ciudad de Oaxaca, conocido como Martinica, donde prácticamente lo tenían pues, en la oscuridad, sin convivir con otros presos. Y el objetivo de este tipo de presidio era prácticamente desquiciar a una persona. Eso que ahorita vemos que pasa en Guantánamo, ¿no? Obviamente donde tienen a los supuestos terroristas, que son cárceles inhumanas, donde la gente vive un proceso de daño psicológico muy fuerte, pues también se practicaba desde otras épocas, era parte de la política del régimen. San Juan de Ulúa, el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz era eso, o sea, metían a los presos para enloquecerlos. Hagan el intento de quedarse un día nada más en su cuarto, sin salir, sin hablar con nadie. Ahora repitan lo mismo en un sótano, sin luz eléctrica, con humedad, sin baño, sin nada, o sea, comiendo sobras. Y así lo tuvieron 8 meses Adolfo C. Burrión. Posteriormente salen, y para bien o para mal, durante el porfiriato, muchísimas gracias, sobrevive durante el porfiriato. Pero bueno, primero, antes, una pausa. Ya nos damos cuenta, todavía no llegamos a la revolución y nos damos cuenta de la calidad de hombre que es este muchacho, pues. Y era paisano, no se fue como otros paisanos que también tuvieron un papel importante, pues no se fue, digamos, a labrar su nombre en otra región, ¿no? Siendo cuchiteco, viviendo en Cuchitán, en el istmo, él tenía una reputación bien labrada, bueno, en este caso como luchador contra la dictadura. Por eso es una figura que podemos retomar. Cuando sale de la cárcel, sigue en su ejercicio periodístico, en su ejercicio magisterial, él se va al norte del país, se encontraba en Baja California en calidad de secretario de Inspección General de Educación, se hace muy amigo del gobernador, le da ese puesto y vive en La Paz, Baja California. Imagínense hasta dónde andaban hasta dónde están los paisanos en esa época, hasta dónde andaba Adolfo C. Burrión cuando le toca al movimiento revolucionario. Adolfo C. Burrión nunca pensó que la revolución fuera a venir, es decir, el estallido social, el estallido militar fuera a venir pues, de los mismos porfiristas. Él decía, si la revolución estalla, va a estallar por el lado de Flores Magón, por los liberales, y cuando estalle ahí, pues yo voy a estar en primera fila, yo voy a estar bien enterado y voy a participar. Sin embargo, si nos acordamos, el movimiento revolucionario de 1910
no se lo esperaba nadie. Fue realmente una coyuntura pues bastante peculiar. Porfirio Díaz da una entrevista en 1908 a un periódico norteamericano. Él dice, bueno, los mexicanos ya están listos para la democracia. Nuevamente surge pues en el seno del porfirismo una corriente que pedía pues, la renovación del régimen. Decían, bueno, ya está muy grande el general, ya que haya un nuevo personaje, y se empieza a consolidar, pero en los círculos porfiristas. Porfirio Díaz lo ve pues, sin mucha preocupación. Hay incluso una contienda presidencial, es importante, es decir, Francisco I. Madero y Porfirio Díaz compiten en una elección, y supuestamente esa elección pues, la gana por mucho Porfirio Díaz. Digo supuestamente porque pues, nadie podría verificar si en esa época las elecciones eran libres. Si ahorita han sido cuestionadas las elecciones en el 88, en el 2006 fueron bastante cuestionados. Actualmente, cuando vemos casos de todos los partidos en los estados, municipios, en la federación, se cuestiona el sistema electoral. Imagínense en esa época. ¿Cómo era la democracia de 1910 que el día de las elecciones Francisco Madero estaba encarcelado? Pues, el candidato presidencial opositor en la cárcel, pues eso ¿qué puede ser democracia? Pero nuevamente Porfirio Díaz subestimó a Francisco I. Madero, pues diciendo, pues es un niño mimado que de ahí no va a pasar. ¿Qué hace por Francisco I. Madero? Redacta un plan. Sale de la cárcel, escapa, redacta el famoso Plan de San Luis, que pide la democratización de México y que para ganarse el apoyo popular, sobre todo los campesinos, pues ofrece expuestamente devolver las tierras, las aguas a los legítimos dueños. Con ese solo dato, con ese solo hecho, se granjea apoyo popular. Nuevamente vamos a luchar un poco contra las visiones que tenemos de la revolución. Primero, cuando le preguntamos a un niño, a una persona, ¿qué habías visto en la revolución? La gente dice, ¿contra quién? Contra Porfirio Díaz. ¿Qué se imagina? No, pues caballos, Pancho Villa, Zapata, la guerra, la toma de Torreón, la toma de Zacatecas, los fusilamientos, los colgados, los enfrentamientos en caballo. Nada de eso sucedió contra Porfirio Díaz. Para que nos quede claro. Porfirio Díaz prácticamente vivió, siendo presidente, una batalla relativamente importante, que fue la toma de Ciudad Juárez, toma del Paso. Fue la única batalla importante que le toca a Porfirio Díaz. Cuando se levanta Madero, hay pequeños levantamientos esporádicos, ya ven los hermanos Cerdán ahí en Puebla, pocos días antes de que inicie la revolución, pero más que nada son amagos de un estallido social. Y Porfirio Díaz, muy hábil, muy inteligente, como dicen, ¿no? Tienta las aguas, dice la cosa está caliente, esto se va a poner feo, mejor renuncio, tratando de salvar la situación. Porfirio Díaz dura, después de que estalla la revolución, apenas 6 meses en el poder. Porfirio Díaz renuncia, manda emisarios al norte del país para que negocien con Madero y para que haya un cambio revolucionario de terciopelo, es decir, sin mayores consecuencias, sin mayor alteración. ¿Qué pasa en 1910? Sucede lo que sucedió hace poquito en Egipto. Si revisan las noticias del día de hoy, mataron a más de 500 egipcios en la Plaza Tahrir y en varias ciudades de Egipto, sobre todo en el Cairo y en Alejandría. Apenas el miércoles, antier, los asesinaron, los asesinó el ejército, tenían un campamento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que se habla de la primavera árabe en Oriente Medio. Y uno dice, bueno, ¿qué diablos tiene que ver los árabes con esta historia? Es que son procesos que debemos conocer y que debemos relacionar, porque entendemos muchos aspectos que de otra manera sería muy difícil. Miren, en Egipto se da un movimiento popular que pide que un dictador que llevaba más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz, sea relevado de sus funciones. ¿Qué logran? Pues con el apoyo ahí medio velado de Estados Unidos, cosa que también recibe Madero, o sea, Madero, Estados Unidos como que se hace pato, pero después apoya a Madero. Le dicen al ejército de Egipto, ¿sabes qué? Ya releven a este viejito, a Mubarak, sáquenlo, metan a otro lugar, que haya elecciones libres y que llegue un nuevo presidente. Eso fue hace 2 años. En Egipto se organiza, hay elecciones
y gana un partido conocido como la Hermandad Musulmana, o movimiento más bien, la Hermandad Musulmana, y llega un presidente, y ese presidente, después de menos de 2 años en el poder, es derrocado. Lo derrocan, el mismo ejército hace un golpe de estado en el mes de mayo, lo sacan, los que defienden al presidente de Egipto pues salen a las calles, hacen su plantón, que me recordó el plantón del Peje en el Zócalo en 2006, de su plantón ahí en la Plaza Tahir, y el miércoles llega el ejército y los masacra, mata, o sea, ahorita dicen que van 800, ayer decían que van 600, los matan. Lo mismo pasa acá, miren. Cuando en la Revolución Mexicana Porfirio Díaz ve que la situación se puede salir de control, manda emisarios a Madero para decirle, ¿sabes qué? Cálmate, que hay un proceso institucional, un cambio de poderes institucional, yo renuncio, se convoca a elecciones, tú participas y tú te haces presidente, y la estructura político, económico queda igual, la estructura sociopolítica queda igual. Madero acepta, dice, está bien. En ese sentido, Porfirio Díaz, no vemos pues esas grandes batallas, no existe el Ejército Libertador del Sur en 1910 ni a principios de 1911, no. El Ejército Libertador del Sur se forma contra Francisco I. Madero cuando él ya asume la presidencia. Bueno, primero, en mayo se va Porfirio Díaz, hay un movimiento político, hay elecciones y asume Francisco I. Madero. En ese momento México está dividido en 3 grandes bloques: los porfiristas, es decir, los que dicen pues no, se debió ir el general; los porfiristas democráticos, donde podría estar Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, son de corazón porfirista, son de historia porfirista, pero pues democráticos, dicen que en México tiene que haber un cambio y un relevo de poderes; y los antiporfiristas, que son de esta corriente de Ricardo Flores Magón, de algunos otros personajes, inclusive aquí en Juchitán el mismo Che Gómez, que ellos sí pedían que la estructura política del porfiriato desapareciera: los jefes políticos, los rurales, la tienda de raya, el despojo a las comunidades indígenas y campesinos, o sea, que sobre lo que se sustentaba el sistema político porfirista se acabara, desapareciera. Obviamente los porfiristas democráticos pues se hacían pato y les daban largas. A la larga, las contradicciones en las élites siempre van a terminar mal. Las contradicciones en las élites, en las cúpulas, uno termina aplastando al otro, y es lo que pasa en México. Primeramente, para entender el contexto cuchiteco, el contexto de José Gurrión, pocos días antes de que Francisco I. Madero tome formalmente el poder, ya era líder del país, pero ya era presidente electo, ya despachaba como presidente, ya estaba cambiando gobernador, estaba cambiando una serie de personajes. Estalla en el Istmo de Tehuantepec en 1911 la rebelión de José F. Gómez. Los historiadores cuchitecos le hemos hecho una gran injusticia a los demás pueblos ismeños, porque hemos querido presentar este proceso revolucionario como cuchiteco, solamente cuchiteco, cuando no es así. O sea, no nada más en Juchitán había verdes y había porfiristas, en Tehuantepec, en Ixaltepec, en Espinal, en Ixtepec, en prácticamente todos los pueblos del sureste y prácticamente todas las comunidades del país, la sociedad estaba dividida en 2 bandos, en porfiristas y antiporfiristas. Pues las contradicciones se ven en 1911, porque miren, en Juchitán se levantan armas José F. Gómez, Che Gómez, antiporfiristas. El gobernador de Oaxaca es Benito Juárez Maza, porfirista de hueso colorado. Y el presidente que puede hacer la república es Francisco I. Madero, es porfirista democrático. O sea, hay como 3 niveles de gobierno con 3 tendencias distintas, y esas contradicciones dan al traste con todo. Porque mientras Francisco I. Madero, al ser democrático, dice, bueno, vamos a entender el levantamiento de los cuchitecos, vamos a ver por qué se levantan en armas, y ellos están pidiendo cambios sociales, cambios políticos. El gobernador de Oaxaca, Benito Juárez Maza, dice, no, aquí con mano dura. Y viene la represión por parte del gobierno del estado, y el 2 de noviembre de 1911, que es cuando estalla, se dice que en los primeros días hay aproximadamente 500 cuchitecos asesinados, otro tanto de militares asesinados, y una guerra civil estalla en la región ismeña.
Nuevamente menciono que le hemos hecho injusticia porque no solo mueren cuchitecos, a los contingentes de José F. Gómez lo apoyan gente de Xadani, gente de San Blas, gente de Tehuantepec, gente de todos los pueblos del Istmo. Vienen a Juchitán porque aquí es el teatro de operaciones, pero vienen cada uno a apoyar a su bando. Los porfiristas obviamente se agrupan para dar apoyo a los militares, y en esa situación aparece el muchacho Adolfo Segurrión. Lo menciono porque Adolfo Segurrión, que había estado en el norte del país, viene al Istmo. ¿Para qué? Para tratar de salvar de la masacre, de la persecución a su pueblo. Él, al ser un antiporfirista, pero letrado, se crea en condiciones de mediar entre las partes. Matan a José F. Gómez al mes de su levantamiento, lo matan el 5 de diciembre, si no mal me equivoco. La misma ley fuga, o sea, lo detienen, dicen que lo intentaron rescatar en el camino, lo ejecutan, van a tirar. El movimiento chegomista se queda sin líder, se quedan muchas facciones, algunas de las cuales sí eran rebeldes y tenían una lucha ideológica, otras simplemente eran pues, bandidos prácticamente que decían ser verdes. En ese contexto Adolfo Segurrión dice, pues es que no hay cabeza, van a matar a nuestros paisanos y no tiene sentido seguir una lucha de este tipo, puesto que ya está abierta una vía institucional. Adolfo Segurrión llega al Istmo y funge como mediador en este proceso político, militar, y queda bien con los paisanos y, por así decirlo, queda bien también, sobre todo con el gobierno federal, porque el gobierno federal no quería reprimir. O sea, Madero de verdad se tentaba mucho para reprimir, pero el gobierno de Oaxaca, el gobierno de Benito Juárez Maza, va con todo. Llega 1912, ya Francisco I. Madero es presidente, forma, ya la democracia mexicana empieza a caminar, y el primer signo de esta democracia está en esa legislatura, la primera legislatura sin Porfirio Díaz en la presidencia. Obviamente en la ciudad, en el distrito de Juchitán, en el distrito de Tehuantepec, surgen candidatos como hoy en día surgen candidatos de todo tipo, surgen los grandes candidatos porfiristas, los porfiristas democráticos y los antiporfiristas. ¿Quién se postula como candidato a diputado por el distrito de Juchitán? Nada más y nada menos que un muchacho, pues ahí sí de 32 años, llamado Adolfo Segurrión, que había sido corresponsal de Regeneración, que había estado en la cárcel por la lucha contra Porfirio Díaz, que había mediado a favor de los paisanos en la rebelión de Che Gómez unos meses antes. Nadie pensaba que él fuera a vencer. Iban a ser las primeras elecciones libres, es decir, y Madero iba a cumplir su palabra de que se eligieran libremente. Obviamente donde pudiera haber transparencia iba a haber, donde no, pues no. Se da el proceso de 1912 y Adolfo Segurrión, sin que se lo esperara ni él, creo, resulta electo representante del distrito de Juchitán para esa legislatura, y que va a empezar a funcionar en septiembre de 1912. Quien lea los primeros discursos de Adolfo Segurrión desafortunadamente va a presentir su futuro, porque cuando uno lee la manera en la que él se dirigía en la tribuna, de verdad uno instintivamente dice, no lo van a dejar vivo, porque ¿cómo es posible que en 1912 él salga a denunciar abiertamente a los porfiristas que están sentados con él y los nombra por nombre y apellido? Se separa de la legislatura oaxaqueña, apoya abiertamente a la rebelión chegomista, denuncia abiertamente al régimen porfirista y a sus continuadores. Y cuando uno lee, porque las memorias de la Cámara de Diputados existen, es decir, uno puede leer varias de las intervenciones de Adolfo Segurrión en la tribuna, pues uno se sorprende y uno comprende que un muchacho tenga esa entereza para decirlo. Uno de los primeros actos que hace Adolfo Segurrión cuando asume como legislador es romper con la legislatura oaxaqueña en la Cámara de Diputados Federal. ¿Por qué? Porque él considera que casi todos los legisladores que lo acompañan son porfiristas, es gente que perteneció a la élite de Porfirio Díaz, que lo persiguió, e inclusive se burla de ellos porque dice, miren, apenas el 15 de septiembre, en el cumpleaños de Porfirio Díaz,
firmaron una carta de felicitación los diputados oaxaqueños y se la mandaron hasta Francia por medio día. Adolfo Seguro dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Dice, por tanto, yo me separo por completo, yo no estoy representando a esas personas, esta élite, yo estoy representando a un pueblo, un distrito que tiene exigencias concretas. Y es cuando él menciona, les voy a citar un pequeño párrafo, es cuando él menciona algo, cuando su lucha se enmarca dentro de las luchas tradicionales zapotecas, desde Melendre, Vinugada, Michuchele, mismo Che Gómez. Él comenta, valía más que en aquel momento, es decir, un año antes, durante la reunión de Che Gómez, se proclamara la independencia del Istmo, como he de tener la satisfacción de proclamarla yo algún día. Sí, y ahí entran los iseos, ¿no? De que lo empiezan a criticar, lo empiezan a anunciar, y él dice, sí, señores, tendré la satisfacción de ello, la independencia del Istmo respecto al estado de Oaxaca. Lo aseguro, señores, porque el Istmo no ha esperado ni esperará nada absolutamente de los gobiernos de Oaxaca. Nuevamente, pongamos en contexto, una serie de gobernadores porfiristas, una legislatura porfirista, contra un muchacho que llegó por sus medios y el apoyo de sus paisanos a ocupar la tribuna. A los 6 meses de esto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses de esto que les estoy leyendo, a los 5 meses de estrenarse como diputado, sucede el famoso golpe de Estado contra Francisco I. Madero y Pino Suárez, la llamada decena trágica. A los 10 días que un grupo de militares se pronuncia en la Ciudad de México, derroca al gobierno y mediante la traición, porque Victoriano Huerta era supuestamente uno de los militares más leales a Madero, mediante la traición, hacen que Madero renuncie y matan a Francisco I. Madero. Ese intento de los porfiristas democráticos se acaba al poco tiempo de haber surgido. Y es a partir de ahí cuando en verdad empieza el estallido social, el estallido revolucionario como lo conocemos. Cuando surge la figura de Zapata como figura protagónica, cuando surge la figura de Francisco Villa como líder de los revolucionarios en el norte, porque antes Porfirio Díaz no era más que un soldado lugarteniente de Pascual Orozco, que no ni lo mencionaban, pues, no era un personaje destacado. En 1913, en febrero, matan a Madero, matan a Pino Suárez. ¿Qué garantías hay para un joven como Adolfo Segurrión, que es diputado, si al mismo presidente, una familia importante, perteneciente a la élite porfirista, lo acaban de matar ahí en la Ciudad de México? ¿Qué esperanza tiene él? Y todavía acude a varias sesiones, denuncia públicamente el golpe de Estado y sabe de que ya no tiene nada que hacer en la Ciudad de México, de que su vida corre peligro, y decide incorporarse a quienes en el norte comienzan a pronunciarse, quien es básicamente Venustiano Carranza, nuevamente, quien era gobernador de Coahuila, y varios grupos que se empiezan a pronunciar. Él intuye de que la revolución, ahora sí, la revolución social va a venir por el norte, y decide irse al norte. En ese proceso está cuando comenta Evaristo Segurrión, por ejemplo, él dice, allí le sale los paisanos, dice, no, pues antes de irse al norte, dice, voy a irme a despedir de mi mamá, voy a Cuchitán, puedes pedirme a mi mamá y mi familia para irme al norte. Y él viene al pueblo de Cuchitán, a la ciudad de Cuchitán, a despedirse, y lo toma un movimiento político en la ciudad de Tehuantepec. Nuevamente, somos muy injustos en este sentido porque no reconocemos o tratamos a veces de opacar procesos históricos que se vivieron en el mismo en esa época. En ese momento en Tehuantepec había una efervescencia política, como 1 año y medio antes, 2 años antes había habido en Cuchitán, y los tehuanos estaban pronunciando, y quien comandaba a los tehuanos era, aparte de Santibáñez, un también diputado, Crisóforo Rivera Cabrera. Y Adolfo Segurrión llega, y así como muchos tehuanos apoyaron a Che Gómez 2 años antes, hay paisanos apoyando a los tehuanos en ese momento. Y Adolfo Segurrión es uno de los que apoya, respalda, dirige, dicen los del gobierno, este movimiento armado. En una de las persecuciones que sufren los paisanos de Tehuantepec, llegan a la ciudad de Cuchitán cientos de familias tehuanas, hay caos, hay desorden, y van con Adolfo Segurrión, quien era diputado federal, quien tenía fuero, es decir, no lo podían detener, supuestamente,
y le pide que interceda, así como intercedió por Che Gómez y por su gente, bueno, intercede ahora por nosotros ante el gobierno de la Federación para evitar la persecución contra inocentes, o sea, que los rebeldes se enfrenten en el monte, en el campo, pero que los inocentes no sean perseguidos por las fuerzas federales. Y es aquí donde empieza la tragedia, ¿no? Porque Adolfo José Gurrión, por desgracia, pensó tal vez que le iban a respetar el fuero, que pues el Estado mexicano no se iba a atrever a atentar contra un legislador, así como estaban las cosas, están calientes las cosas, no van a matar ahorita un diputado. Y él manda un telegrama, o sea, él va a la oficina de telégrafos, manda un telegrama dirigido al mismísimo secretario de gobierno, de gobernación, donde él comenta que, pues que la situación en el istmo de Tehuantepec está tensa, pide garantías para los tehuanos y mediante ese telegrama identifican su presencia en el istmo. O sea, el gobierno le queda claro, sí está ahí, porque hasta ese momento eran rumores, es que dicen que Adolfo José Gurrión y Lisandro Rivera Cabrera andan ahí represtando el istmo. Y acá, fíjense, este era el telegrama, se lo voy a leer. Dice, en nombre, bueno, se los voy a leer como el telegrama. Ya ven cómo era el telegrama antes, como los mensajes de texto de ahorita, ¿no? Así tratando de cortar palabras para ahorrarse pues sí, el costo. En nombre, tranquilidad, esta región, bueno, lo voy a leer normal, diríjome a usted con motivo del último levantamiento de Tehuantepec. Muchísimos tehuantepecanos pacíficos emigraron a esta ciudad y encuéntranse aquí, habiéndose presentado a autoridades locales. Anoche fueron aprendidos por orden del jefe político de Tehuantepec, el comerciante Ángel González e hijo. Este hecho alarma hondamente no solo a emigrados, sino también a vecinos yucatecos. Creo que si continúan presos los señores González, los emigrados tehuantepecanos marcharán por diferentes rumbos por falta de garantías y por el temor a las persecuciones. Hállanse aquí precisamente buscando tranquilidad. Ocurra usted porque sé que puede evitar mayores desmanes a esta región. Como negociador, él va, si se dieron cuenta veladamente, le dice pues, al gobierno, oye, mira, calma las cosas y no se va a poner peor. ¿Y qué responde trágicamente? Urrutia, el secretario de gobierno, le manda el 15 de agosto al general Lauro F. Cejudo, quien estaba cantonado en Ixtepec, otro telegrama con respuesta, dice, Adolfo C. Gurrión, conocido agitador, cuando él era diputado, pero les digo el antecedente de él como antiporfirista, conocido agitador, se encuentra en Juchitán haciendo labor perniciosa. Estimará usted, por tanto, que valiéndose de los medios que estime más oportunos y eficaces, se sirva ordenar la detención de dicho individuo y tan pronto lo tenga en su poder, procure recabar pruebas de su culpabilidad y sin vacilación alguno aplíquele todo el rigor de la ley. Ya doy órdenes a este respecto al jefe político de Juchitán, con quien suplico usted se ponga de acuerdo para hacer cumplir órdenes comunicadas. Nuevamente, les refiero, presidente, bueno, el presidente ya está derrocado, ahora sí ya es porfirista, gobernador ya renunció, pero tiene un gobernador porfirista, jefe político de Juchitán porfirista, y un diputado que sí pertenece a la legislatura, a uno de los poderes de la Unión, es antiporfirista. Obviamente todo el poder está en contra de él. Por la vía institucional él no iba a lograr nada. El 17 de agosto, Adolfo José Gurrión, primero, llegan las autoridades locales de Juchitán, jefe político, manda a traer a Adolfo José Gurrión. Su casa estaba por donde están las oficinas de Lujo, no sé cómo se llama, donde están los mototaxis de ahí de Santana, en el bordecito, incluso hay una placa por ahí en su casa, por el mercado, enfrente del mercado de mariscos, ahí por la Norma, para mayor referencia, por ahí atrás estaba la casa de José Gurrión. Lo van a traer, y Adolfo José Gurrión, te vienen a buscar. Y él con la mayor de las tranquilidades, sí, pues a lo mejor es para que me den respuesta de este asunto. Él sale como si fuera a comprar un refresco, va a ver de qué se trata, y ahí mismo lo detienen, lo mandan a Ixtepec, y hay una serie de telegramas que se cruzan, pues unos telegramas muy interesantes, donde se le va dando la orden a las autoridades porque ya lo manden. Él llega a Ixtepec, y en Ixtepec él se da cuenta de que ya está condenado a muerte. Ixtepec él se da cuenta que no la va a librar, y en ese momento él escribe una carta, y es una carta muy
muy bonita, dirigida a su madre, que la vamos a publicar nosotros mañana, el domingo lo vamos a publicar en el periódico. Se las voy a compartir ya para terminar esta pequeña plática acerca de Adolfo Segurrión, para que veamos la interés. Esta carta la escribe un día antes de que lo ejecuten y dice: madre mía, no sufras ni vayas a hablar nada con nadie. Posible es que me saquen para México o quién sabe para dónde. Nada temas, no he cometido hasta hoy la más leve falta que me hiciera acreedor a ser preso. Soy inocente a pesar de mis sanas opiniones políticas. Si me llevan al patíbulo, allá iré tranquilo y sereno. No llores ante nadie, que nadie se ría de tus penas. Esto es muy de nuestra idiosincrasia, ¿no? No llores ante nadie, que nadie se ría de tus penas. Sé como tú, digna y estoica. Guarda tus penas dentro de tu alma y dentro de las paredes de tu casa. Bendíceme y no salgas para nada a la calle, si me sacan y me conducen a cualquier parte. Tu hijo es digno de tu amor santo y puro. Adolfo. Es la carta con la que se despide su mamá. Ya presentía ahí la situación. Y efectivamente lo trasladan de Ixtepec hacia Chihuitán. Ya ven que adelantito de Ixtepec está Chihuitán, lo conduce una escolta. Dice que la madre iba caminando y la familia unos metros, inclusive varias personas vigilando pues que no le fueran a aplicar la ley Fuller, pero para como estaban las cosas en nuestro país, pues ya realmente el asesinato se perpetraba a cualquier hora del día. Lo matan en el pueblo de Chihuitán un 17 de agosto de 1913. Está el parte donde el general Cejudo le escribe al secretario de Gobernación, dice: ya, Adolfo Segurrión fue pasado por las armas, te recomiendo fulano de tal porque hizo bien su trabajo. Y a ese personaje, que no vale la pena ni recordarlo, lo ascienden de grado. Ese es el premio por matar a Adolfo Segurrión, lo ascienden de grado, su tropa le da una pequeña comisión y ahí se acaba la vida, de verdad, de uno de los personajes más importantes de nuestra historia, que tenía todo por delante, que hubiera dado sin duda muchísimas cosas si su vida no se hubiera cortado ese momento. La verdad, de Adolfo Segurrión no hubiéramos sabido, no solo a nivel local, regional, estatal. Él hubiera dado para mucho. Fue de los pocos legisladores que tuvo la entereza de hacer esto que estamos diciendo, y lo pagó con la vida. Por desgracia, en Juchitán, les decía, pues parece que nos quisiéramos olvidar de su memoria. Yo no tengo conocimiento de que se vayan a hacer grandes cosas más rápido. Ya en México, ahora en el centenario del asesinato de Francisco I. Madero, recordaron a Adolfo Segurrión como uno de los mártires del proceso revolucionario. O sea, ya se acordaron, acá no nos estamos acordando. Y la idea justamente de invitarlos, de citarnos, de que estuviéramos en este espacio es eso, ¿no? Es recordar lo que fue su vida, lo que hizo, porque de verdad la mejor manera de honrarlo, de honrar a una persona que hizo tanto, pues es haciendo eso. O sea, imagínense Adolfo Segurrión que diga, cuando lo agarraron, ¿no? En 100 años, un grupo de paisanos, sean pocos, sean muchos, no importa, se van a estar acordando de mí, y van a estar recordando lo que hizo, y van a estar reconociendo lo que hice, porque finalmente fue por el pueblo, ¿no? Sus opiniones políticas, sus ideas, su intervención. Con eso, de verdad, habrá valido la pena todo lo que este personaje hizo y dio por el pueblo. Posteriormente, sus letras fueron puestas también en la legislatura. Ya ven que ponen a los grandes personajes de la historia mexicana en letras de oro. Es recordado, es reconocido, como les digo, en las calles se le pone su nombre. Pero para la mayoría no es más que, pues ya calle de Adolfo Segurrión, pues quién sabe quién será. Aquí en Juchitán, pues sí decimos, seguramente fue un juchiteco por el apellido. Es como de acá, ¿no? Adolfo Segurrión. Pero de ahí en fuera, muy poco reconocemos a este personaje. Pues esa fue parte de esta charla, de esta plática. Ojalá pues nos haya servido. Esa fue mi parte, por así decir, invitarlos a esta reflexión, a pensar en el proceso, en el movimiento. Y ahora los invito a ustedes a que también opinen, porque estamos viviendo nuevamente en un proceso político y es necesario recuperar a los personajes históricos propios para repensar nuestra historia, sus actitudes, porque muchas veces, hace ratito mencionaba yo Fidel Castro, ¿no? Nos vamos y
y no sabemos la biografía de Che Guevara y de Fidel Castro y de un montón de gente, de Lenin y Trotsky, y no sabemos quién fue Adolfo Centurión, quién fue Che Gómez, quién fue Emilio Ugada. Lo importante es conocer a unos como a otros.